Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gloria a Dios, es una bendición, amén, poder estar en este lugar. Gloria a Dios, la iglesia que nos vio crecer, amén. Es una gran bendición. Doy gracias a Dios primeramente, amén, porque sabemos que Él es quien hace todo esto. Doy gracias a mi pastor, amén, porque nos consideró en esta tarde, amén, para poder tomar este espacio, poder compartir un poco de la palabra de nuestro Dios, amén. Y gracias a usted, amén, gracias iglesia, gloria al Señor, porque pues nos sentimos amados en este lugar, son especiales para nosotros, amén, y no nos olvidamos de ustedes, amén, son una bendición, gloria al Señor. Así que hoy quiero predicar un tema, amén, que le puse por nombre, un corazón sin la presencia de Dios, aleluya. Y quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Efesios 2:12. Leemos juntos, amén, la palabra de Dios. Efesios, amén, 2:12. Cuando esté ahí puede dar un fuerte amén, aleluya. Y la palabra de Dios nos dice en esta hora: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Vamos a orar por la palabra en esta tarde, amén. Ayúdame a orar. Padre celestial, Señor, en esta hora damos gracias porque usted nos permite poder estar en este lugar, mi Dios, y que podamos, Padre celestial, poder escuchar un poco tu palabra, escudriñar, Señor, en esta hora un versículo, Señor. Pedimos, Señor, que es usted quien trate en los corazones, en las vidas, Dios. Su Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestra dirección, Dios, para poder ser llevados al entendimiento, al conocimiento, Padre, y que por medio de Él, Señor, seamos quebrantados, Señor, por medio de su palabra, seamos tocados, bendito Dios, y seamos, Señor, cada día, Padre, transformados por el poder de su palabra. Bendíganos en gran manera, toma el control, Señor, este momento, bendito Dios, se lo pedimos en esta hora. Le damos gracias, Padre, por todo lo que usted nos da. Reciba hoy la gloria, la honra y la alabanza, Dios, por siempre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Quiero hablar, iglesia, este punto, ¿sabes? Porque es muy importante. Cuando un corazón vive sin la presencia de Dios, siempre va a hacer falta algo. ¿Sabes? La Biblia dice en el libro de Efesios que antes usted y yo estábamos alejados de Dios. No pertenecíamos al pueblo de Dios. Estábamos apartados de la ciudadanía. No estábamos en los propósitos de Dios. Nuestras vidas estaban destruidas. Estábamos en pecado y usted lo sabe, cada uno de nosotros vivimos en pecado. Nuestras vidas estaban vacías. Yo recuerdo que mi vida estaba destruida desde muy niño. A los 10 años yo empecé a fumar marihuana y empecé a involucrarme en cosas que no eran adecuadas. Había un vacío en mi corazón allí que no tenía paz en mi vida, resentimiento, amargura, odios contra las personas que me habían herido, las personas que me habían lastimado, y por lo tanto yo no sabía lo que era el amor. Yo no sabía lo que era sentirse amado. Yo no sabía lo que era recibir un abrazo verdadero, un abrazo de amor, un abrazo de cariño, y estábamos alejados así de Dios. No entendíamos los propósitos de Dios, hermano, hermana. Pero sabes, cuando alguien un día nos predicó de Cristo, y gloria a Dios por eso, porque hoy aquí están mis padres espirituales, aleluya. Ahí mi hermana Irene, hermano Higinio,
Aleluya, que ellos fueron los que me impulsaron, ellos fueron los que ya no quería venir y ellos vamos. Busca de Dios y gloria a Dios por eso, porque todavía hay hermanas, hermanos que aman las almas, que desean que gente se levante, que desean que gente sea transformada, que ya no vivan una vida así. Dice la palabra de Dios que estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, sin Cristo. ¿Cuántos estaban así? Todos vivíamos esa vida, iglesia, un vacío en el corazón. Algunos tal vez más peor todavía. Algunos en depresión, donde pareciera que no había solución, que sus vidas ya no tenían sentido. Un vacío que no podía ser lleno con nada. Así le echara droga, así le echara alcohol. No había un lleno que trayera paz a su corazón. Pero sabes, cuando venimos a Cristo, Él sí pudo llenar lo que el alcohol no pudo, lo que la droga no pudo. Él sí pudo llenar ese vacío. Él sí pudo transformar nuestras vidas. Él sí pudo darnos ese amor que andábamos buscando. Un corazón sin la presencia de Dios, iglesia, sabes, va a ser un corazón que siempre tendrá resentimiento allí. Un corazón que jamás encontrará la paz, jamás encontrará la felicidad. Nuestras vidas estaban ahí destruidas, pero hay alguien que pagó por nosotros. Hay alguien que murió por tus pecados. Hay alguien que derramó hasta la última gota de su sangre para poder traer esperanza a tu vida, aun cuando no lo merecías. Y cuando tu corazón era un vacío, cuando tu corazón estaba herido, cuando tu corazón estaba lastimado y viniste a los pies de Cristo, ese corazón fue transformado, ese corazón fue limpiado por el poder de Dios y ahora somos diferentes. Ahora nuestras vidas, nuestros corazones desean la presencia de Dios. Antes no lo deseábamos. Sí desea la presencia de Dios en su vida. Porque sabes, iglesia, sin la presencia de Dios realmente usted y yo no seríamos nada. Moisés, cuando sacaba al pueblo de Israel de esclavitud que ellos estuvieron, llegó un momento donde él le dijo a Dios: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no va conmigo, no nos saques de aquí. Porque la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano, hermana, es el motor del cristiano. La presencia de Dios en tu vida es lo que te motiva, lo que te impulsa a seguir hacia adelante. Sin la presencia de Dios, nuestras vidas no tendrían sentido, no tendrían rumbo, no tendrían dirección. Y yo creo que no tendría motivo porque estuviéramos aquí. ¿Cuántos saben que si estamos aquí es por la presencia de Dios? ¿Sabes cuánta gente vive allá afuera con un vacío en el corazón? ¿Cuánta gente en este momento, y es real, desea morir porque su vida piensa que ya no tiene solución o ya no tiene esperanza? ¿Sabes cuántos el día de ayer se quitaron la vida porque pensaron que su vida ya no tendría otra oportunidad o ya no había una salida? Un corazón sin la presencia de Dios fracasa. Un corazón que no es lleno de la presencia de Dios, tarde que temprano fracasa. Por eso Dios siempre nos habla y uno de los primeros mandamientos usted lo conoce y la Biblia nos dice que el primer mandamiento, ¿cuál es? Usted lo sabe: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Porque cuando tú amas la presencia de Dios, tu vida será distinta. Tu corazón deseará estar en la iglesia.
Tu corazón apasionará poder adorarle. Cuando está la alabanza, dentro de ti estará una pasión que te llevará a rendirte sin medida. Una adoración, una alabanza que le puedas dar a Dios por gratitud, por agradecimiento. Porque antes no éramos nada. Porque antes nuestras vidas estaban destruidas. Porque antes estábamos perdidos. Pero ahora en Cristo Jesús conocemos la libertad. Ahora en Cristo Jesús sabemos lo que es vivir una vida en paz. Sabemos lo que es tener gozo en el corazón cuando antes no lo teníamos. ¿Sabes cuántas personas hoy están en el mundo, en las drogas, en el alcohol? Jóvenes que sus vidas ya no tienen sentido, que perdieron la razón por la droga, por el alcohol, porque esos corazones no fueron llenos con Dios, porque ese vacío jamás encontró ser lleno y se refugiaron en otras cosas. Se lo digo porque yo lo viví. Sé lo que es tener un vacío en el corazón y buscar muchas cosas, buscar por otros lados y sin respuesta. Pero venir a Cristo y encontrar lo que el mundo no nos pudo dar. Dice la palabra de Dios, la paz que yo les doy no es como el mundo se las da. Descansamos en Dios, ¿sabes? Cuando el corazón es lleno de la presencia de Dios, descansamos en Dios. Puedes tener problemas, puedes tener dificultades, puedes estar atravesando procesos difíciles, tal vez enfermedades, tal vez dolencias en tu cuerpo, pero cuando tú deseas la presencia de Dios en tu corazón, cuando tú amas la presencia de Dios, encuentras el refugio, encuentras tu socorro, encuentras tu fuerza en Dios. Si un corazón no es lleno de la presencia de Dios, ese corazón nunca podrá ser libre. Un corazón que no se llena de la presencia de Dios, siempre le hará falta eso. Y eso me lleva a Primera de Samuel 16:14. Lo puede leer usted, pero solamente yo quiero expresarle lo que dice ahí. Primera de Samuel, hace unos días predicaba allá en la iglesia sobre este tema de la ausencia de la presencia de Dios. Primera de Samuel 16:14 nos habla sobre el rey Saúl. Y dice la Biblia que el rey Saúl, dice, perdió el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios dice que le dejó, se apartó de Saúl. La presencia de Dios en la vida de Saúl, iglesia, dice que se apartó de él. Pero ¿por qué se aparta la presencia de Dios? Porque el Espíritu de Dios dejó al rey Saúl, entendiendo que él había sido ungido el primer rey de Israel en aquel tiempo. Y ese versículo relata, dice que el Espíritu del Señor se apartó de él. Cuando usted y yo, iglesia, dejamos de desear la presencia de Dios, quiere decir que algo más está siendo más importante que la presencia de Dios. Cuando usted y yo dejamos de venir a un servicio, quiero ser claro, no quiero que me malinterprete. Hay ocasiones que son difíciles y que no se puede por enfermedad o X cosa. Pero cuando lo podemos hacer y no lo hacemos, ese es el tema, ese es el problema. Cuando usted y yo dejamos de desear las cosas de Dios, cuando dejamos de desear la presencia de Dios en nuestras vidas, quiere decir que estamos perdiendo un enfoque, estamos perdiendo nuestro propósito.
Porque sabes, lo que más debemos de desear como hijos de Dios no es solamente estar en un ministerio, no es solamente ser parte de una iglesia, sino que lo que más nos debe de motivar a usted y a mí es que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Porque sabe, la Biblia habla sobre los escribas y los fariseos, y usted lo sabe. Dice que ellos eran buenos oradores, ellos eran parte de la ley de Moisés, la enseñaban, la transmitían y hacían muchas cosas. Dice la palabra de Dios, se vestían correctamente, impecablemente, dice la palabra de Dios, pero dentro de ellos había algo que no tenían. ¿Y sabe qué era lo que a ellos les faltaba? El Espíritu de Dios. El Espíritu de gracia. El Espíritu que dirige. El Espíritu que instruye. Ese Espíritu que transforma. El Espíritu Santo, el cual nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Era lo que los fariseos y los escribas no tenían. Tenían religión, tenían ley, conocían las leyes de Moisés, pero no tenían la guía del Espíritu Santo. Lo que nos distingue, iglesia, hermano, hermana, como hijos de Dios, es precisamente la presencia de Dios en tu vida. Todos los hombres, si usted lee desde el libro de Génesis, los profetas, en ellos había algo distinto porque dice que Dios les hablaba. El Espíritu de Dios les hablaba. Eran dirigidos por el Espíritu de Dios. Era un corazón que deseaba la presencia de Dios. No tomaban decisiones sin antes consultar a Dios. Hablamos de Abraham, hablamos de Moisés, hablamos de Jacob, hablamos de Samuel, hablamos de Elías, hablamos de todos los profetas, Daniel. Hombres de Dios que entendían que si su corazón no era lleno de la presencia de Dios, entonces sus vidas no tenían sentido. Juan 15:5 vamos a leer. Aleluya. Juan 15:5. Y dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Jesús hablaba sobre la vid. Él les decía en aquellos tiempos a la gente que le decía, él les seguía, él les decía: yo soy la vid verdadera y ustedes solamente son los pámpanos, dice. Si ustedes como pámpanos, dice, no están arraigados a la vid, si ustedes como pámpanos no están tomados de la vid, dice, entonces no puede haber frutos. Si ustedes están separados de la vid, dice, entonces no pueden llevar frutos, porque separados de mí, dice, nada pueden hacer. Sin la presencia de Dios, hermano, hermana, en nuestras vidas, no podemos llegar lejos. Yo no sé si usted le ha pasado, pero si usted de pronto no viene a un servicio porque se le complicó, porque tal vez hubieron obstáculos y fue difícil llegar al servicio, no sé si siente algo dentro de usted, algo que le duele, algo dentro de no se sienta a gusto.
¿Sabe por qué siente eso? Porque usted ama la presencia de Dios. Porque con un servicio que usted falte, usted siente que no puede estar tranquilo. Usted necesita de la presencia de Dios. Necesitamos de la presencia de Dios. Porque un corazón que está vacío, un corazón que no tiene la presencia de Dios, será fácil no venir a la iglesia, será fácil no buscar las cosas de Dios. Pero aquel que ama la presencia de Dios, aquel que desea la presencia de Dios en su vida, cada servicio es algo que lo mueve, que lo motiva y que necesita estar en la casa de Dios para poder venir a adorarle, para poder venir a exaltarle, porque ha entendido que esa es la señal de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sabías que lo único que tú le puedes dar a Dios es la alabanza? Y cuando tú alabas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, es la muestra de tu agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por tu vida. ¿Cuántas personas, iglesia, han perdido la presencia de Dios? Saúl la perdió. Su corazón se entenebreció. Se alejó de las cosas de Dios. Dejó de darle importancia a la voz de Dios, a la voz del profeta Samuel. El profeta Samuel le decía a Saúl, hazlo de esta forma. El Señor demanda que tú vayas y hagas esto. Y Saúl decía, yo soy el rey. Yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Yo mando en Israel. Yo soy el rey. Sí, Samuel dice que es así. Y venían sus soldados y le decían, pero el profeta dijo que se tenía que hacer de esta forma. Pero él dice, yo soy el rey y yo decido lo que hago. Y Saúl empezó a perder la presencia de Dios en su vida. Porque vino el orgullo, la soberbia, la vanidad. Y perdió ese regalo precioso. ¿Sabes? La presencia de Dios en nuestra vida es un regalo de Dios. Porque, ¿te imaginas? La Biblia dice que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sí ha leído eso, no? Somos el templo del Espíritu Santo. Dese cuenta. ¿Quiénes éramos antes de conocer a Cristo? ¿Dónde estaban nuestras vidas, nuestro cuerpo? ¿Qué le echábamos a nuestro cuerpo anteriormente? Mas ahora dice Dios, tú eres el templo del Espíritu Santo. Donde la presencia de Dios puede venir a tu vida, donde la presencia de Dios puede morar en tu corazón. Qué hermoso, amén, qué hermoso es cuando Dios llena nuestras vidas y nos puede visitar. ¿Sabes? Cuando yo llegué a los pies de Cristo, eso fue lo que a mí me motivó a mantenerme. Porque nunca, desde que yo anduve en el mundo, nunca había experimentado esa presencia. Al llegar, postrarme al altar y encontrar algo que nunca había experimentado en mi vida, yo dije, esto no lo dejo nunca. Porque la presencia, hermano, te fortalece. La presencia de Dios te levanta. La presencia de Dios te consuela. La presencia de Dios te sana. ¿Sabes? La presencia de Dios en la vida del cristiano es lo más hermoso que usted y yo podemos recibir de parte de Dios. Ama la presencia de Dios. Porque realmente, ¿sabes? Nosotros somos, cuando amamos la presencia de Dios,
Somos como, si no está la presencia de Dios, somos como los peces fuera del agua. Morimos. Si he escuchado la alabanza que dice, separado de ti yo muero. Si tú no estás en mí, yo desespero. Porque Él es nuestra esperanza. Jesús dice, nada podemos hacer separados de Dios. Joven, no puedes vivir sin la presencia de Dios en tu vida. Siempre yo le digo a mis hijos, sin la presencia de Dios no somos nada. Y sabes, para los jóvenes les es difícil. Porque el mundo realmente los jala, porque el mundo cada día va más de mal en peor. Y muchas de las veces las generaciones están cambiando, las modas y la juventud está siendo jalada para las cosas del mundo. Pero algo que usted y yo siempre tenemos que inculcarles a ellos es hacerles ver que sin la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces no somos nada. Vamos a leer Hechos 17:24. Dice la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Aleluya, la palabra de Dios aquí nos enseña, entonces dice que por Él nos movemos, en Él vivimos, de manera que sin Dios realmente no somos nada, hermano, hermana. No somos nada sin Dios en nuestras vidas. Podremos tener muchas cosas, podremos tener muchas, tal vez posesiones terrenales, podemos ser bendecidos en muchas áreas, pero sabes, si la presencia de Dios no está en nuestras vidas, entonces nuestras vidas no tienen sentido. Dice que busquen a Dios para que puedan hallarle. Y lo más hermoso dice, aunque ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de ti. Y lo has experimentado las veces que tú le has intentado buscar en tus problemas, en tus enfermedades, en tus tiempos difíciles. Cuando te has humillado delante de su presencia, has encontrado respuesta. Si está aquí. Cuando te has humillado con un dolor, con una situación difícil, has encontrado el consuelo de Dios. Porque Dios, su presencia, sabes, no está lejos. Dios está ahí. Porque en Él vivimos. Nuestras vidas sin Él realmente no tienen ningún sentido. Un corazón sin la presencia de Dios, hermano, hermana, joven, no tiene sentido. El corazón que no está lleno de la presencia de Dios, habrá resentimiento. Un corazón que no está lleno de la presencia de Dios, entonces hay espacio para otros malos sentimientos. Si está aquí.
El corazón que no está lleno de la presencia de Dios tendrá rencor, tendrá amargura. Ese corazón necesita venir a Dios, ser restaurado, ser transformado, para que pueda venir el Espíritu de Dios sobre su vida y pueda ser transformado por el poder de la palabra de Dios. Lea conmigo ahí en Job 34:14. Job 34:14, estamos casi terminando. Amén. Job 34:14. Aleluya. Cuando esté ahí, amén, puede dar un fuerte amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Cuando estas palabras hablan, gloria al Señor, sobre cómo realmente nosotros estamos en las manos de Dios. Porque realmente dice, si Él recogiese su espíritu, sabemos que el espíritu es el aliento que Dios nos da. Dice, si Él recogiese su espíritu, dice, y su aliento, entonces toda carne, dice, perecería y el hombre volvería al polvo. ¿Qué es nuestra vida sin Dios? ¿Quiénes somos sin Dios en nuestras vidas? Nunca debemos olvidarnos, iglesia, que sin Dios realmente no somos nada. Que Él es el motivo por el cual estamos aquí. Que Él es el motivo de la alabanza. Él es el motivo de tu adoración. No cantamos aquí porque queremos que nos vean. Cantamos a nuestro Dios por gratitud, por agradecimiento. Si Él quitara el espíritu de nosotros, entonces volveríamos al polvo. Y aquí habla de la dependencia en Dios, que realmente nuestras vidas dependen de Él. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos ante el Creador? Cada uno de nosotros, nuestros días están destinados. El Señor conoce todo de nosotros, el tiempo de nosotros, cuándo nos toca partir. Él conoce todo de nosotros, tiene los tiempos establecidos, de manera que usted y yo, hermano, hermana, realmente dependemos de Dios. Y por eso, como hijos de Dios, como cristianos, nunca se nos debe olvidar, o que nunca nos pase como le pasó al rey Saúl. Sabes, a David le andaba sucediendo lo mismo, y usted sabe de eso. David estuvo a punto de perder también la presencia de Dios, porque él también pecó. ¿Sí está aquí? Y los pecados que David cometió fueron algo terrible. Cometió adulterio, cometió fornicación, cometió homicidio cuando él sabía que en la ley demandaba que no tenía que matar. Hizo muchos pecados desagradables ante Dios. Y cuando vino el profeta Natán a él y le dijo, tú has hecho esto, David.
Y David no dijo, yo soy el rey y puedo hacer lo que quiera, como lo hizo el rey Saúl, sino que dice la palabra de Dios que cuando recibió la palabra del profeta Natán, dice que él se humilló, se arrepintió delante de Dios y empezó a clamar misericordia. Y en el Salmo 51 del 1 en adelante empieza a hablar cómo David empezó a rogar al Señor, empezó a decirle, Señor, perdóname, yo me arrepiento, reconozco mis pecados, pero no quites de mí tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David sabía que si Dios quitaba su presencia, David sabía que si Dios quitaba su Espíritu Santo de él, entonces su reinado ya no tendría sentido. Usted y yo, iglesia, podemos entender que si la presencia de Dios no va en nuestro caminar cristiano, no tendría sentido seguir caminando. Tú podrías caminar sin la presencia de Dios en tu vida. ¿Sabes? Porque la presencia de Dios es la que te va a guardar. Por eso la palabra de Dios habla que después de que David hizo esta oración, dice que Dios, aleluya, le perdonó. Que Dios le dio la oportunidad y le dio el privilegio de que él no perdiera este regalo, que él no perdiera esta oportunidad de tener la presencia de Dios en su vida. Y dice la palabra de Dios que David se levantó de esta situación, pero porque él entendió y comprendió que sin Dios realmente su reinado ya no tendría sentido, ya no tenía sentido continuar con el reinado si Dios no estaba con él. Y cuando usted y yo entendemos entonces que sin Dios en nuestras vidas no podemos caminar, entonces podemos entender que realmente vale la pena tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Quiero leer por último Salmo 73, 25. Vaya conmigo, amén, y terminamos con ese versículo. Salmo 73, 25. Amén. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Este salmo es increíble, iglesia, ¿sabes? Porque dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? El Dios, tu Dios, el que te creó, el que te formó, el que te da aliento de vida, el que te guarda. Ese Dios es el que tienes en los cielos. Y dice, fuera de ti nada deseo. Este salmo habla del deseo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Habla de un deseo fuerte por la presencia de Dios. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Cuánto amas la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuánto la amas? Porque en todo este proceso que nosotros hemos llevado en el campo, predicando ahí en esa ciudad, lo que nos ha mantenido, lo que nos ha fortalecido, mi esposa ahí, unidos en eso, es no dejar de desear la presencia de Dios. Porque cuando dejamos de desear la presencia de Dios en nuestras vidas,
entonces perdemos el enfoque. Muchos, sabes, llegan a cansarse. Puede venir el cansancio a tu vida y llegar a un punto donde solamente venimos, pero ya no adoramos como antes. Podemos venir y llegar a ese punto donde ya cantamos, pero ya no como antes. Por eso cuando el pastor hablaba de que están leyendo la escuela dominical sobre Apocalipsis, y ya pasaron entonces ese punto tal vez donde viene Dios y le dice a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sabes, eso es algo impresionante porque esa iglesia ahí estaba, esa iglesia seguía cantando, esa iglesia seguía adorando, esa iglesia seguía orando, esa iglesia seguía estando allí, involucrándose en las cosas de Dios, pero faltaba algo. Se estaba perdiendo algo muy importante, tu primer amor. El deseo de la presencia de Dios en tu vida. Ya no deseamos como en aquel tiempo. Y cuando eso pasa es cuando entonces se empieza a ver un cansancio espiritual, empieza a haber un enfriamiento espiritual, donde muchas de las ocasiones venir a un servicio no tiene sentido, ahí voy para el otro. Se empieza a perder el enfoque, se empieza a perder la pasión por Dios, como cuando le cantaba al principio, como cuando aquel primer día que vine a los pies de Cristo y derramé mis lágrimas clamándole misericordia para que me levantara, para que me transformara. Mas ahora solamente adoro, pero ya no es la pasión, ya no es el amor, ya no es esa convicción como lo hacía anteriormente. Pablo decía en aquel tiempo, él escribía en una de sus cartas y él decía, examinémonos. Porque muchas de las ocasiones las luchas, las pruebas pueden llegar a cansarnos. Y se lo digo porque un tiempo llegó a pasar en mi vida. Cansarnos porque las pruebas vienen, los problemas, las circunstancias, los tiempos difíciles. De pronto viene gente que se levanta contra nosotros y quiere nuestra destrucción. Y viene de pronto ese cansancio espiritual, viene esa frialdad donde necesitamos entender que tenemos que permitir que Dios nos llene en los procesos. Este salmo habla realmente de un deseo fuerte por la presencia de Dios en las vidas. Si usted y yo estamos aquí, aleluya, es porque realmente queremos su presencia. Si quiere la presencia de Dios en su vida. Porque tienes que entender que si Dios no está en tu corazón, entonces no llegaremos lejos. Y era lo que Moisés le quería hacer entender en ese tiempo. Si no nos saques de aquí, dice, si tu presencia no va a ir con nosotros, entonces no nos saques de aquí. No tiene sentido que sigamos adelante. No tiene sentido que sigamos o que salgamos de este lugar si tu presencia no va conmigo. Puedes decirle a Dios, Señor, yo no voy a seguir si tu presencia no está conmigo. ¿Cuántos corazones, aleluya, se han alejado de esto? Antes le servían a Dios, ahora ya no están. Corazones que un día estuvieron allí buscando al Señor, ahora están siendo destruidos por el enemigo. Porque se perdió el deseo de la presencia de Dios. Se perdió la pasión. Ya no le daban importancia a las cosas de Dios. Ya no importaba, si hoy no puedo ir al servicio, no importa, y luego voy para el otro dentro de un mes. No pasa nada, Dios es bueno, Dios es amor.
Y empezó a ver ese pensamiento de que no pasaba nada. Si dejo de leer la Biblia, no pasa nada. Ahí leo el otro mes, tomo Dios es amor, nomás me aviento un video en Facebook o ahí en YouTube y eso es suficiente. Y muchas de las ocasiones, iglesia, por ahí empieza un cansancio espiritual y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, dejamos de desear la presencia de Dios en nuestras vidas. Si un corazón no es lleno de la presencia de Dios, tarde que temprano llegará al fracaso, porque ese corazón sigue estando vacío, porque necesita ser lleno de Dios para que haya una transformación, para que haya un cambio verdadero. Se necesita la llenura del Espíritu Santo para que esa vida sea cambiada por el poder de Dios. Quiero que inclines tu rostro con reverencia a Dios, amén, en esta tarde. Aleluya. Todo rostro inclinado, amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir a los hermanitos de la alabanza, gloria a Dios, ya vayan pasando, amén.